Muy buenas noches con todos en sala. Un placer para mí, como siempre, poder entablar semana a semana. Estamos muy contentos de poder realizar esta nueva sesión. Por favor, tengamos presente siempre algo muy importante, que es el tener en base de que todo este material que estamos trabajando va a servir para una óptima función posteriormente en el área laboral que ustedes estén desempeñando. Entonces, tengamos presente lo siguiente. En esta presente sesión vamos a ver la parte de lo que es la gestión de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación en el sistema IOR. Entonces, veamos nosotros algo muy importante. En este aspecto, tengamos presente lo siguiente. ¿Qué lineamientos tengo que tener en consideración para identificar y analizar los riesgos de un IOR? Primero, en este caso, tengamos presente lo siguiente. ¿Qué es una capacidad? ¿O qué entendemos por capacidad? Nosotros debemos considerar que la capacidad está dirigida para orientar a los operadores de las entidades bajo el ámbito de invierte.pe en la identificación de las IOR. Este término IOR es muy importante que nosotros tengamos presente, porque nosotros durante el contenido de la presente exposición vamos a tener en consideración, primero, qué son los lineamientos de un IOR o activos estratégicos, qué marco conceptual vamos a desarrollar y dónde se va a aplicar estos contenidos referenciales de las IOR. Este es un tema muy interesante para nosotros y que nosotros vamos a tener presente para el uso continuo de los proyectos de inversión a nivel de invierte.pe. Veamos. Primero hay que tener presente lo siguiente. ¿Qué son las IOR? Hemos estado hablando, decimos IOR, IOR, IOR. Tengan presente ustedes que estas IOR normalmente son inversiones de baja complejidad técnica, riesgo y sobre todo un riesgo cotado y una necesidad evidente en este caso. Algo que es necesario para una determinada zona donde se va a desarrollar el proyecto de inversión. Es una intervención de manera puntual que se hace sobre uno o más activos que son de manera estratégica en la zona donde se va a desarrollar la unidad productora de lo que viene a ser la unidad productora de funcionamiento de acuerdo a la inversión. Entonces tengamos presente esto porque cuando nosotros tengamos en campo la parte analítica de qué es una IOR, entonces ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. No son muy complejas, desde el punto fundamental. Entonces, eso es muy importante porque hay otras de alta complejidad, que es otro tipo de inversiones a nivel de nuestro país. Entonces, ¿qué lineamientos vamos a tener presente para las IOR? Veamos. Primero, ¿cómo se clasifican estos activos según invierte.be? Recuerda que nuestro punto referencial es invierte.pe. Entonces, hablamos aquí de activos estratégicos y activos no estratégicos. En el caso de activos estratégicos, estos son muy importantes porque van fundamentalmente a contribuir en el cierre de brechas. Siempre a diferentes sesiones he mencionado que las brechas son aquellas tasas de repente, hablando porcentualmente, que no permiten que una determinada zona tenga el 100% de nivel óptimo de desarrollo. Por ejemplo, en el alcantarillado, en una zona X, el 80% tiene el servicio o un 70% tiene el servicio. ¿Cuál sería lo óptimo? El 100%. ¿Cuál es la diferencia? 30%. Quiere decir que la brecha en este caso es de 30%. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a, según los lineamientos que estamos estableciendo, vamos a establecer
de que la brecha se cierre lo más posible. Lo óptimo es que se cierre a un 0%, es decir, que toda la población tenga servicio de alcantarillado, es lo óptimo. Pero no siempre es así, pero para eso estamos nosotros en esta parte de capacitación, teniendo en consideración los lineamientos para poder hacer que esa brecha sea lo menor posible o prácticamente lo último que sería cero. Entonces, estos activos estratégicos son importantes porque nos permiten alcanzar los objetivos estratégicos, intervienen con las IOR, ¿no? De acuerdo a un formato establecido. En cambio, los activos no estratégicos cumplen un rol básicamente de apoyo. Es un aporte secundario que se brinda durante el proyecto de inversión. Están fuera, miren, de invierte.p y se tienen como otros gastos de capital, se señala inicialmente como un adicional en este caso. Entonces, el marco conceptual de las IOR, bienestar dada, es cómo se va a identificar una IOR, como una unidad, lo podemos tener en consideración como una unidad productora y el servicio que presta. Los activos forman parte de la unidad productora, el rol, estratégico o no, y qué tipo de IOR, y esto qué implica. Entonces, con estos lineamientos, ustedes, o haciendo estas preguntas, vamos a identificar una IOR y vamos a ver y vamos a plasmar qué es lo que podemos acondicionar para el desarrollo de nuestro proyecto de inversión. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer para identificar estos activos estratégicos? Por ejemplo, insumos para identificación de activos estratégicos. Por ejemplo, un servicio intervenir, educación, seguridad ciudadana, transitibilidad interurbana, son servicios. Comunidad productora, una institución educativa, una comisaría o una red vial departamental. O una unidad mínima activa, aulas, un kit inmobiliario, equipamiento informático, los ambientes, el kit de seguridad, la parte tecnológica, de vigilancia, obras de arte, puentes, tramos, etc. Entonces, ahí estamos identificando insumos para la acción de los activos estratégicos. Nosotros veamos los tips para poder identificar estos activos estratégicos, porque a nosotros nos van a decir, a ver, señora, señorita, o en todo caso ustedes como entes reguladores de esta parte del proceso de inversión, ¿cómo puedo yo identificar un activo estratégico? Primeramente, tendremos que identificar si el servicio es de tipo público a intervenir y el indicador de brecha. Esto se va a vincular de forma directa con la producción del servicio. Se forma de manera complementaria una a otra al proceso de producción. Y esto va ligado a los estándares de cada sector. Son de carácter operacional auxiliar y participan como un apoyo de la gestión de servicio. Recuerden, en estos casos, cuando se vincula, se ve que es esencial, permite asegurar la calidad y cobertura del servicio, se asocia de forma complementaria al proceso productivo según estándares sectoriales, esto sí aplica en invierte.p, que es materia de nuestro desarrollo de sesión. Pero tengan presente que cuando no aplica es cuando no son de carácter operacional auxiliar y participan como un apoyo a la gestión del servicio. Recuerden, en este caso, no están aplicados al programa invierte.pe. Es importante porque muchas veces, dentro de la complejidad que estamos nosotros desarrollando, estamos viendo, hay que tener en cuenta estas dos partes que prácticamente no forman parte del proceso invierte.e. ¿Qué son estas dos? Ténganlos presentes, por favor, porque ustedes van a tener en este caso la opción fundamental de poder identificar esos activos estratégicos para poder desarrollar de la mejor manera el proyecto de inversión pública. Entonces, esto demanda un proceso, ¿no? Que van dadas por las iniciativas de inversión que no corresponden a un proyecto de inversión. Por ejemplo, un proyecto de inversión, una ya existente, va a generar activos y esto no acarrea
la acción de tener en consideración el inventario de activos que existe. Entonces, estos inventarios de activos nos van a permitir para qué se está trabajando. Para rehabilitación, para una reposición, para una ampliación marginal o para una optimización. ¿De dónde parte esto? De la información que yo reciba del inventario de activos, definitivamente. Y este inventario de activos, tengan presente ustedes que nos va a dar a nosotros las características, por ejemplo, de la vida útil, los años de antigüedad, el estado situacional, si está bueno, si está malo, si está en manera regular o irregular. Entonces, este inventario de activos nos permite recabar la información para nosotros poder establecer un diagnóstico de brechas de la mano del programa de inversión. Entonces, esto representa la oferta optimizada con la demanda por los servicios públicos a realizar. Tengamos presente este proceso generacional de iniciativas de inversión que no corresponden al proyecto de inversión. Ojo, no corresponden. Entonces, ahí ustedes ya con esto van identificando básicamente que no lo van a considerar porque va a ser rechazado, obviamente. Lo van a rechazar. Entonces, entonces, en esta parte, si lo vemos a través de una línea de tiempo, esta es la línea del tiempo. Miren, todo este proceso, teniendo en consideración un horizonte de funcionamiento del programa de inversión, lo podemos canalizar a través de su identificación de una línea de tiempo. Miren, entonces, esto no ingresa. Esto no ingresa. Ténganlo presente porque les digo, no solamente vamos a analizar nosotros la parte operativa, sino la parte no operativa, para que ustedes no pierdan, digámoslo así, el tiempo en algo que no va a ser canalizado y no va a ser aprobado. Entonces, busquemos siempre la parte de la optimización, es básicamente optimizar la oferta del servicio existente o disponible en este caso. Aquí, por ejemplo, las inversiones menores o marginales en una relación del costo total de la unidad productora para eliminar ineficiencias de la operación actual del servicio. Esto de carácter de optimización también se aplica en las unidades productoras, donde no hay una sustitución de los factores productivos disponibles. Ojo, se puede mejorar la calidad del servicio, ¿no? Con básicamente el equipamiento de nuevos, cuando existe ya una infraestructura, también se puede hacer. Esto va a reducir el tiempo de los usuarios y también se puede reducir el costo de producción. Ahora, como resultado de esta optimización, va a tener siempre presente que se va a incrementar la capacidad productora de la unidad y se puede postergar la presentación de una iniciativa de proyecto de inversión, dado que previamente se realice un diagnóstico de la unidad productora. Entonces, busquemos nosotros siempre esta optimización a nivel de dos aspectos. Cuando hay un servicio ya existente o también disponible, pero también se puede dar a nivel de la presentación de un proyecto de inversión a un nuevo servicio y esto también ingresa dentro de este tipo de programas. Entonces, nosotros, por ejemplo, veamos un caso de optimización de algo que ya podría existir. Miren, tenemos un recurso turístico, ojo, un recurso turístico, ¿no? Que es un área nacional protegida que prácticamente durante todo el año recibe visitas. Ustedes saben bien que hay visitas, puede ser en diferentes épocas, con lluvias, sin lluvias, durante lo cual los caminos del circuito se dañan consecutivamente. Claro, eso es normal por el uso. Entonces, aquí se hace un mantenimiento permanente a lo largo del año y luego un correctivo posterior a la época de lluvias. Es lo normalmente que se puede dar. Entonces, el circuito que tiene una duración de 3 a 4 horas, lo cual incluye paradas de descanso. Miren, acá hay una necesidad, hablamos de paradas de descanso. Siempre se comienza el paseo de 5 a 6 de la mañana para evitar mayores fatigas, porque hay alta temperatura de mediodía durante este proceso. Durante el recorrido no existe señalización informativa,
esto genera obviamente en el turista malestar, en tanto que ellos muchas veces realizan el recorrido sin guías y requieren una explicación y prácticamente están totalmente desorientados. Inclusive, hubo dos casos en los cuales el grupo de turistas tomó un sendero equivocado, lo que generó que estuvieran más de 6 horas en la selva, por lo cual se tuvo que enviar a un personal administrativo como recurso adicional buscando la ubicación de estas personas extraviadas. Entonces, acá hay un caso que se requiere definitivamente la optimización de este recurso turístico. O sea, ¿existe? Sí, existe. Pero ¿se puede mejorar? Claro. La mejora indica que nosotros estamos buscando la optimización de este recurso turístico. Entonces, ante ello, luego que se realiza un análisis, y en este caso ustedes estarían indicados a realizar este análisis in situ dentro de la zona, se llega a la conclusión que se debe instalar señalética, se instalan señalizaciones, información, orientación, para mejorar la expectativa turística, mejorar el sendero circuito y disminuir el mantenimiento y facilitar la caminata turística y responder las instalaciones sanitarias del parador turístico. Entonces, acá está todo. Acá está todo. Las necesidades que ustedes, cuando como profesionales en este campo, despidan, ¿qué puedo hacer para optimizar mis servicios? Ustedes, esta necesidad de este recurso turístico, la plasman, en este caso gráficamente observen. Necesidad de comunicación efectiva con teléfonos, la señalización, donde están los baños termales, por ejemplo, en este caso de Cocalmayo, el camino, en este caso, con un río, se puede o no se puede acampar, o si no se acampa, se utiliza un hotel con un determinado número de estrellas, que inclusive indica acá que brindan alimentación. Estas intervenciones constituyen una IOR. ¿Se entiende mejor, no? Con este ejemplo. Esta es una IOR de optimización. Entonces, se cumplen con los parámetros para no constituir un proyecto de inversión de mejoramiento, sí o no, esa es la parte evaluativa. Pero aquí sí es un proyecto de optimización. En todo caso, si yo busco una ampliación de algo que ya existe, una ampliación marginal del servicio, se interviene sobre una unidad productora ya existente, obviamente. Por ejemplo, acá, una unidad productora en educación. Por ejemplo, se busca la ampliación de la capacidad asociada a un incremento de la cobertura. Entonces, se interviene sobre los activos que modifican la capacidad productora, obviamente, de la unidad productora. Aulas, laboratorios, entre otros. Su aplicación está sujeta a la existencia de una tipología estándar de proyectos aprobada por el sector correspondiente, que es el sector, en este caso, de Invierte.e. Límite del 20% de incremento de la capacidad productora de la unidad productora, y se diferencia de una IOR en la optimización, primero, que no es posible aprovechar los recursos existentes de la unidad productora, y en segundo lugar se enfoca en incorporar nuevos usuarios del servicio. Un ejemplo básico que siempre considero y que es bastante entendible, por ejemplo, se puede plantear una ampliación marginal, ojo, estamos hablando de ampliación marginal, para construir ambientes escolares y aulas de una institución educativa con capacidad de 1000 niños por año. Esa es su capacidad. Pero se quiere aumentar a 1200 alumnos por año o niños por año, a consecuencia del incremento de cobertura. Además, la tipología de educación básica regular ha sido estandarizada en el sector de educación. No, este es un ejemplo de ampliación marginal. Se amplía de 1000 alumnos por año a 1200 alumnos por año. Es el nivel de ampliación que estamos nosotros solicitando con este tipo de ampliación marginal del servicio. ¿Qué servicio? En el servicio educativo, obviamente. Entonces, por ejemplo, en la ampliación marginal de una edificación u obra ya establecida, se refiere al incremento del valor de la unidad productora. Por ejemplo, aquí observamos, por ejemplo, los activos
no incrementan la capacidad de producción de la unidad productora. Por ejemplo, un cerco, un cerco perimétrico, servicios higiénicos dentro de esta unidad productora, tanques de agua, tanques de lo que viene a ser servicio de limpieza, etcétera. O sea, todo lo que viene a ser un incremento de la capacidad de producción de esta unidad. Se puede tomar en consideración como una ampliación marginal en el campo de la edificación o la obra civil. Igualmente, un caso de ampliación marginal de una edificación o una obra civil. También, observen bien, tenemos como ejemplo una institución educativa primaria, el Instituto del Carmen en Ica, que funciona de manera ininterrumpida desde el año 2010. Esta entidad ha sido atendida con diversas oportunidades, sin embargo, ninguna de manera integral. Esta institución educativa, perdón, cuenta con 6 aulas que corresponden a un centro educativo unidocente de primaria. El estado de los activos es regular, manteniéndose los mismos en base al esfuerzo y disciplina que se mantiene de manera regular. El director del colegio ha solicitado el reforzamiento, es en un caso de ampliación marginal de edificación, solicita el reforzamiento estructural, en tanto el último sismo acaecido ha comprometido las grandes partes de estructuras o algunas estructuras, dependiendo del informe que se ha brindado, que según informe del especialista de las estructuras amerita un reforzamiento con la finalidad de cumplir la normativa vigente en el diseño de resistencia a los sismos. Acá se requiere un reforzamiento en esta zona. Entonces, esto es un típico caso donde la relación de activos complementarios de acuerdo al informe de la especialidad cumple mínimamente las demandas interdependientes de otros activos. Entonces, esto se requiere que esta solicitud o este requerimiento se presente en el informe de área especializada, ¿no? Así que estos requerimientos están contenidos para dicho fin de mejora y están relacionados con el Reglamento Nacional de Edificaciones. En este caso, se debe identificar una IOR de AME. Entonces, esto es un típico caso, no necesariamente con los mismos valores de ubicación, digamos, de cantidad de alumnado, etcétera, sino estamos considerando nosotros un típico caso donde se requiere ampliación marginal, en este caso de la edificación u obra civil. ¿De quién? De esta institución educativa. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de casos de ampliación marginal. Muy interesante. Y yo sé que ustedes están tomando la debida, en este caso, la debida consideración para cuando ustedes tengan en cuenta este tipo de proyectos, pues lo puedan desarrollar de la manera más óptima posible. Ampliación marginal, que en cuanto a la adquisición anticipada de terrenos, se refiere a la adquisición de terrenos. Tiene que haber una planificación, una evidencia basada en una idea del proyecto y incluye el saneamiento físico, legal y protección sobre el terreno. O sea, prácticamente está todo. Está todo ahí contemplado como una medida de protección, porque estamos hablando de adquisición de terrenos a nivel de una ampliación marginal. Pero, como todo hecho, toda acción también tiene que tener en cuenta que existen restricciones. ¿Por no? Porque hay que tener la consideración ante la restricción de terrenos que el objetivo es satisfacer la necesidad de contar con el terreno. Y el valor de la compra debe reflejar el costo de adquisición del terreno, así como la adquisición de los terrenos. En el marco de un proyecto de inversión pública, debe ser programado a nivel de idea y también que se encuentre en la fase de formulación y evaluación. Recuerden que previo a esto se van a obtener una declaratoria de viabilidad para hacer posible este tipo de ampliación marginal. Estamos hablando, es caso específico de la adquisición anticipada de terrenos.
Entonces, miren, aquí vamos a verlo como un caso, es yo prefiero muchas veces, evitar el marco teórico, pero tengo que darlo porque es necesario, pero muchas veces el ejemplo es más práctico que la parte teórica. Pero tengamos en cuenta los dos aspectos. Tengamos en cuenta el ejemplo, que para mí es fundamental para entenderlo, y el marco teórico previamente. Entonces, miren este caso de ampliación marginal para adquisición anticipada de un terreno. Dice, la comunidad campesina de Sonco, ubicada en el Distrito de Progreso, ha decidido donar el terreno necesario a la Policía Nacional del Perú para que ésta pueda construir la comisaría del pueblo que siempre ha demandado. Miren, la comunidad campesina está donando un terreno. Ellos quieren que exista una comisaría porque obviamente representa seguridad dentro de la zona. ¿Por qué? Porque en la actualidad la comisaría más cercana está a 4 horas del camino en camioneta y la capacidad de operación policial para brindar respuesta ante diferentes casos que ocurren en la parte de este distrito de Sonco son muy limitadas. Entonces, este es el marco conceptual, la necesidad que existe, la comunidad, cómo brinda, en este caso, la opción de desprenderse de un terreno porque tienen la necesidad de que se construya ahí una comisaría. Entonces, el alcalde envió una carta de solicitud a la dirección de la región policial y ha obtenido la respuesta favorable. Perfecto. En el oficio de respuesta se indica que se va a planificar construir la nueva comisaría dentro de 2 años, como un tiempo máximo, ojo. Ya eso depende del avance del proceso de la inversión. En este caso corresponde que la región policial solicite el registro de idea de proyecto al Ministerio del Interior. Luego se debe registrar en la IVAR como ampliación marginal para la adquisición anticipada de terreno. ¿Se dan cuenta? Miren qué ejemplo para más didáctico donde nosotros vamos a tener en consideración esta parte fundamental. ¿Se dan cuenta? Ahí está, tipificado en este ejemplo lo que habíamos visto como un marco teórico anteriormente, de la ampliación marginal, de la adquisición anticipada de terrenos. Entonces, ahora, hay otro tipo, ampliación marginal en relación a liberación de interferencias. Sí, esto está referido a la eliminación o reubicación de redes de servicios públicos. Acá tenemos una red de servicios públicos ya bastante deteriorada que a simple vista denota que tenemos que mejorar sí o sí. Entonces, esto va a permitir que en un futuro exista la ejecución de un proyecto definitivamente. Va a ser importante que va a aplicar sobre este proyecto previamente que se formule una evaluación. Se va a eliminar o reubicar todo lo que son las interferencias relacionadas al sistema de agua, desagüe, electricidad, telefonía, entre otros. Entonces, aquí estamos hablando de ampliación marginal, liberación de interferencias. Cuando ustedes le digan ese término, liberación de interferencias, yo estoy seguro que también van a tener en consideración mucho la parte de este tipo de casos, porque nosotros no solamente estamos hablando de ampliación, 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 no, acá ya el ejemplo ya lo he hecho visualmente, y lo estamos tomando como el caso anterior, porque acá está, esta foto denota todo, representa todo lo que se le dice de este tipo de liberación de interferencias. Ya está hecho el proyecto, pero miren, necesita deterioro por lluvias, erosión, por lo que sea, pero ya necesita que prácticamente se lleve a cabo un proyecto de mantenimiento en esta casa. No solamente puede ser mantenimiento, también puede ser de reubicación, ojo, también puede ser que ya no es imposible que esté acá, se elimine y bueno, se busque otra opción.
Todo esto está contemplado en la parte de liberación de interferencias. Entonces, cuando hablamos de reposición, en este caso no tiene que ver nada como los anteriores, porque acá el término lo dice. Cuando yo voy a reponer algo, ¿no? Yo voy a reponer algo sobre algo que ya existe, ¿verdad? Eso es sencillo, ¿no? Entonces, algo que existe y que está malogrado, está deteriorado o ya cumplió su vida útil, en este caso, tiene que estar reemplazado. Pueden ser equipos, pueden ser mobiliarios, pueden ser vehículos, etc. Acá tenemos la foto de un tomógrafo que ya prácticamente ha cumplido su función. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que lo que yo solicito, que son los activos nuevos, deben de cumplir la misma función del activo que estamos reemplazando. Ojo, las nuevas tecnologías no limitan el reemplazo de activos. En consideración, tenemos que tener en cuenta a qué se llama la vida útil de estos equipos, que viene a estar estimada por el tiempo de uso, unidades productivas o también la parte efectiva, es decir, los costos, requerimiento tecnológico, pérdida o pérdida imprevista, y si este activo es una unidad productora que se debe plantear como un proyecto de inversión, claro. ¿Y cómo lo planteamos, docente? Lo planteamos en base a la necesidad. Si este tomógrafo se deterioró, tenemos que, tenemos que plantear nosotros en el proyecto de inversión que es de imperiosa necesidad que este tomógrafo sea reemplazado. ¿Por qué? Porque ya cumplió su vida útil y la población necesita de una herramienta en la parte médica tan importante como es la tenencia de un tomógrafo en este caso. Entonces, por ejemplo, veamos acá, sigamos ligados al área de lo que viene a ser de salud pública. Tenemos el equipo de rayos X en un establecimiento de salud que ya cumplió su vida útil, ¿no? Se toma ya como obsoleta, ya algo que cumple su vida útil ya se considera obsoleto, ¿no? Entonces, además de obsoleto, obviamente inseguro, ¿no? Entonces, tanto, ojo, para la parte de quien lo opera como del mismo paciente. Entonces, eso ya compromete bastante, es decir, la oferta y la calidad del servicio se ven comprometidas en forma prácticamente conjunta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Se plantea la necesidad de adquirir un equipo nuevo para mantener la oferta de servicio. Eso es importante. Ustedes, en este caso, tienen que plantear esta necesidad, porque es necesario este equipo. Muchas veces dicen, no, ya cumplió su vida útil, ya no es indispensable. Y listo, ya no se puede realizar ningún tipo de reposición, porque no se argumentó en este caso bajo las premisas técnicas o normativas técnicas que este equipo es necesario para cubrir la necesidad de una determinada población. Entonces, en este caso se cuenta con el ambiente de albergue de un nuevo equipo, ojo, que es importante. Sin embargo, el tamaño de los equipos modernos, las dimensiones del ambiente son insuficientes. Claro, tenemos un equipo obsoleto de un determinado tamaño, llega uno nuevo, va a llegar uno nuevo, pero obviamente la tecnología también aumenta y si aumenta la tecnología, posiblemente también aumente el tamaño del equipo. Y si este equipo está en una determinada área, obviamente era de acuerdo al equipo inicial que teníamos, de repente en este caso no va a cumplir este ambiente con las medidas adecuadas, son insuficientes. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? En este caso, aparte de reponer este equipo, se tiene que ampliar y acondicionar de acuerdo a la bioseguridad de estos equipos demandan. Entonces, ya estamos hablando también de la parte de reposición, estamos solicitando la ampliación del ambiente donde este equipo va a estar ubicado. ¿No? En este caso, el objetivo es mantener los niveles de servicio y los estándares
de calidad de la unidad productora, ¿no? Conociendo que sus activos disminuyen su eficacia y que son utilizados y que deberían ser reemplazados por otros nuevos. Esto es el resumen de este caso de reposición. Recuerden siempre importante, cuando ustedes van a considerar, digamos, el tener que sustentar esto, entonces es muy importante para este caso que estoy planteándoles, que tengan en consideración que algunos de estos equipos, sobre todo los más sofisticados, los más modernos, llamamos así, requieren de manera obligatoria el acondicionamiento de infraestructura donde va a ser albergado. ¿Por qué? Porque eso va a permitir el correcto funcionamiento y se va a prevenir su deterioro. Entonces, en esto estamos hablando dimensionalmente del espacio, también del uso de repente que se requiere de aire acondicionado, si estamos en una zona donde se requieren temperaturas estándares menores de 30 grados centígrados, porque si no, el equipo se deteriora. Entonces, estos deben ser considerados como primordiales dentro de la misma IOR de reposición. ¿Se dan cuenta? O sea, no se trata de que dé de baja un equipo y lo cambie por otro más moderno. Hay un entorno que se debe respetar. Hay un entorno. Y ese entorno que se debe respetar está en función fundamentalmente a la parte de ubicación de este equipo y sobre todo la modernidad, si bien es cierto, trae muchos beneficios, pero también requiere una infraestructura adecuada donde va a estar ubicado el nuevo equipo. Ahora, hablamos de reposición masiva. Acá estamos hablando de un caso específico, un caso de un centro de salud, una posta, un establecimiento de salud en general. Caso de reposición. Pero miren, también puede ser de manera masiva. Por ejemplo, se debe de reponer las carpetas de modelo silla con tablero con múltiples instituciones educativas. O sea, este tablero, estas carpetas que son utilizadas en este caso por la gran mayoría, ¿no? En diferentes instituciones educativas. La reposición masiva es de mesas y de sillas, ¿no? Pues ambas conforman un kit, miren, que trabaja cada estudiante. Las sillas y las mesas son dos activos diferentes, ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque cabe la pregunta que si se puede reemplazar cada silla con su tablero o que es un solo activo o respecto al kit, con la silla y la mesa, si son dos activos. Lo óptimo es buscar que se busque mejorar en todo aspecto y el kit debería ser, en este caso, repuesto. Como kit, no como mesa, no como silla. La respuesta es, ¿sí se puede? Sí, claro que se puede. Pues cada silla o una mesa conforma un kit asignado a cada estudiante, el cual cumple la misma función que la silla con tablero. En este caso se dará la baja a un activo, que es la silla con tablero, y se invertirán en dos, silla y mesa. ¿Se dan cuenta? Se está reponiendo, pero ojo, se está reponiendo, consideren esto, dando de baja a un activo, pero se van a invertir en dos, inicial y la parte final. ¿Se dan cuenta? Ya es una reposición masiva. Es una reposición masiva. Pues bien, no solamente es reponer, comprar, dejar de lado. También puede haber rehabilitación. Y esto está comprendido en todas las intervenciones temporales para la reparación de activos y esta reparación nos va a permitir que el producto que tiene una para temporal pueda ser nuevamente devuelto a la parte operativa. Entonces, en este caso, las IOR de rehabilitación debe diferenciarse de un proyecto de recuperación y de una actividad de mantenimiento. Recuerden, es una rehabilitación, pero no estamos hablando de recuperación y una actividad de mantenimiento. Se aplica a equipos mayores, solo para reparaciones mayores, que se extienden, que van a ser extensiva la vida útil del activo.
La rehabilitación del equipamiento de infraestructuras y los elementos constitutivos no estructurales por sí solos constituyen mantenimiento. Y recuerden que la rehabilitación está en relación a un umbral con un costo de activo para diferenciarse del mantenimiento. Por ejemplo, un caso de reparación, de reposición y rehabilitación de infraestructura. Estos casos me encantan a mí porque son muy didácticos. Son muy didácticos. Acá tenemos, como les dije yo, un puesto de salud. Un puesto de salud se diferencia de un centro de salud por su nivel de atención. Acá es un puesto de salud, es un I4. En nuestra Sierra del Perú, la casa materna sufre daños en su infraestructura inmobiliaria por las lluvias. En estas regiones del Perú, la casa materna favorece el parto institucional porque facilita la estancia y el establecimiento de salud del paciente gestante y todos sus familiares. Perfecto. Entonces, los pobladores en general viven a varias horas del camino, por lo que si la casa materna está deteriorada y no es habitable, disminuye la oferta del servicio. En consecuencia, la capacidad de atención del número de partos institucionales va a disminuir y esto igualmente va a poner en riesgo la salud tanto de la madre como del hijo. ¿Se dan cuenta? Miren este establecimiento nivel I4. Entonces, los activos pueden ser afectados, entre otras cosas, por la ocurrencia de eventos naturales. En este caso, la infraestructura de la casa materna, como su mobiliario, han sufrido daños. Y por eso, ustedes van a determinar y van a demostrar que la capacidad de oferta ha disminuido. Con todo este argumento muy valedero, muy importante por ustedes y muy preciso, van a obtener que de esto que teníamos como este puesto de salud del toldo, pues miren, ah, se debe aplicar una IOR y una RR, posición de rehabilitación de infraestructura, para restablecer la capacidad de producción. Lo óptimo es pasar de este nivel a este nivel. Señores, señoras, señoritas, jóvenes, ¿se puede? Por supuesto que sí. Depende de nosotros. Siempre lo repito, por algo estamos en sala. Veamos la naturaleza de la inversión, el tipo de inversión, la optimización que se busca, parte si es un tipo de optimización, un tipo de rehabilitación. Por ejemplo, si vemos este caso, estamos acá ya, un tipo de intervención, se busca la optimización. Naturaleza, ¿cómo buscamos esta optimización? A través de la adquisición. ¿Adquisición de qué? Equipamiento, mobiliario, vehículos y también la parte de intangibles. Entonces, esto me permite que yo voy a hacer la construcción de qué? De una infraestructura natural, o también la puedo remodelar. Y si hablamos de un campo natural, si hablamos de un campo de reforestación a nivel de una optimización, pues tenemos que buscar la infraestructura natural, porque estamos hablando a nivel de reforestación. Y acá prácticamente la mano del hombre estaría ligada a ir de la mano con la conservación de la naturaleza. A diferencia de una reposición, donde la adquisición va a estar dada bajo diferentes ítems o diferentes tipos de solicitudes, como por ejemplo la adquisición de un equipamiento, de un mobiliario, de vehículos. Aquí damos reposición. Todo esto lo hemos visto, como con ejemplo, lo hemos visto en el marco teórico, que es la optimización. ¿Por qué hablamos de rehabilitación? Algo está deteriorado, optimización y reposición. ¿Se dan cuenta? Esto es importante, este resumen dice mucho de lo que estamos desarrollando en la presente sesión, porque lo complementa de manera fundamental. Ustedes pueden llevar esta ficha, la pueden tener impresa, la pueden tener como una captura de pantalla, pero sí les va a permitir definitivamente tener en consideración estos aspectos. ¿Cómo se aplican estos en qué aplicaciones sectoriales de las IOR como ejemplos referenciales? Lo tenemos acá, por ejemplo, en el sector ambiente. Miren, qué interesante.
Activos estratégicos, por ejemplo, el servicio de limpieza pública, que está a cargo del municipio. Esto va a estar dado como lo que viene a ser los residuos sólidos municipales. Existe la unidad de generación de unidad de segregación, almacenamiento selectivo, recolección, barrido, pero también en forma conjunta debe existir una sensibilización y capacitación que nos van a permitir la valorización del reciclaje, el compostaje, la reutilización y la valorización energética, de manera que se cumpla la recolección selectiva en un determinado centro de acopio. Esto siempre a cargo del municipio. En forma conjunta, todo digamos, proceso, desde lo que viene a ser el recoger los residuos sólidos a través de las unidades encargadas en la parte del municipal, pues nos permiten que este acopio, a través del transporte y la transparencia, terminen en una disposición final que es el relleno sanitario. Acá estamos hablando de este sector, del cuidado del ambiente. Y para esto, para cada uno de estos, nosotros tenemos que estar siempre presentes, primeramente con las normativas y en segundo lugar con el conocimiento del caso. Porque ustedes ahí se van a dar cuenta donde pueden aplicar la parte de lo que viene a ser este tipo de inversiones. En el sector ambiente hay activos estratégicos para almacenamiento, barrido, recolección, valorización, transferencia, distribución final y gestión. En el sector interior, recuerden ustedes que los activos estratégicos están vinculados básicamente de forma directa con la producción de servicios. Acá son varios servicios que se brindan: base policial, comisaría, motopatrulla, perdón, aeronave fija, un patrullero, una aeronave alfa rotativa, etc. Este sector interior está vinculado con la forma directa con que de la producción de servicios que ofrece el sector interior y son esenciales para que se pueda continuar un servicio básico. Claro, una base policial o una comisaría van a permitir la continuidad del servicio de protección al ciudadano, lo que queremos nosotros. Igualmente una motopatrulla, también una aeronave, el transporte en tiempos ¿cómo se llama? Aeronave, por ejemplo, una aeronave de ala fija, en el tiempo donde hay problemas de accesibilidad, sea por lluvias, sea por huaicos, sea por diferentes motivos, igual que una aeronave de ala rotativa, o en todo caso, entre comunidad y otra comunidad, el patrullero. Es un medio efectivo y fundamental para que estos activos estratégicos del sector interior brinden el apoyo necesario. Entonces, nosotros también tenemos verlo de manera asociada como parte de activos estratégicos, que hay un complemento según los estándares de esos activos estratégicos que son esenciales. Esto va a permitir asegurar la calidad del servicio. Por ejemplo, aparte de un patrullero, pues que este patrullero tenga un LALAC o un software que permite, por ejemplo, identificar a los ciudadanos de a bien y los que no son de a bien con este software que está dentro del patrullero. Y el patrullero, recuerden que estaba como un activo estratégico también considerado. Entonces, ese es un activo estratégico complementario, que la comisaría esté bien equipada, que esta unidad de la Policía Nacional, por ejemplo, tenga también un hangar que permite que aterrice un helicóptero para, en un determinado caso de emergencia, se pueda desarrollar de la manera más óptima. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ello nos permite a nosotros tener en cuenta que ese sector interior, a través de activos estratégicos, nos va a brindar siempre un gran apoyo. Recuerden, importantes consideraciones para identificación de inversiones, IOAR o revelación.
hay que tener en cuenta algo muy importante, que la rehabilitación no se aplica a servicios de mantenimiento, ni preventivo ni correctivo, como mantenimiento preventivo, acá los estamos detallando, y los mantenimientos correctivos. Estos mantenimientos, tipo de mantenimientos, no aplican, por favor. Entonces, cuando ustedes les presenten, en este caso, este tipo de opciones, no va a ser considerada como un tipo de inversión IOR ni rehabilitación. ¿De acuerdo? Mire, por ejemplo, cambio de zócalos, pintado de carpintería de madera, arreglo de cerraduras, reposición de vidrios, no, o espejos, no se considera eso. Eso también tengámoslo presente. Retorsionamiento, sistema de agua potable, urbano y rural, miren, el tipo de sistema, los elementos, los activos y qué tipo de activo es en el ámbito urbano-rural y si es estratégico, se le da prioridad. Pero todos, en este caso, podrían darse y se parte de un servicio de saneamiento urbano y rural que está en proceso de aprobación. Pero miren, tienen todas las características para salir adelante. Y tengamos en cuenta que el extorsionamiento, por ejemplo, un caso de rehabilitación del PDR, en el marco de la construcción del fenómeno del niño, la Municipalidad de San Fernando ha identificado el PDR, presenta daños y deterioros que han comprometido su capacidad operativa, para lo cual se requiere de una rehabilitación. Entonces, la naturaleza que se requiere es rehabilitación. ¿De quién? De la infraestructura y el activo PDR. Entonces, así se debe plantear. Entonces, en este caso, en el ámbito rural, por ejemplo, los niveles de importancia de los activos son muy importantes tenerlos en cuenta, porque cada activo va a tener, porcentualmente hablando, su nivel de importancia, va a tener su porcentaje de recurrencia de daños y el umbral, ¿no? Entonces, este umbral, como su nombre lo dice, es básicamente un tope, ¿no? Que se tiene que tener en consideración para optar en qué tipo porcentualmente, en qué porcentaje, perdón, no qué tipo, qué porcentaje estamos teniendo en consideración para optar la elaboración de un proyecto de inversión, en este caso de recuperación en el ámbito rural, ¿no? Porque si no, se considera el planteamiento de una IOR de rehabilitación. Entonces, hay que determinar siempre el límite del umbral entre una inversión y una rehabilitación y un proyecto de inversión de recuperación de servicios en el ámbito rural. Entonces, este umbral es muy importante. Mientras más alto sea, requiere de mayor urgencia en cuanto a su uso. Miren, todos estos porcentajes van a dar un total. Por ejemplo, en el sector salud, equipamiento de establecimientos de salud, estos son los activos estratégicos que han sido aprobados referencialmente como equipos biomédicos del sector salud. O sea, que tienen que estar sí o sí en toda institución médica. Desde un agitador de tubos hasta una lámpara de fotocurado. Recuerden ustedes que todo proyecto IOR tiene que estar dado bajo una resolución ministerial aprobatoria. Acá tenemos un claro ejemplo, donde en el sector salud se tiene en consideración, por ejemplo, que aprobar en el listado referencial de equipos biomédicos del sector salud, en el anexo que se adjunta forma parte de la presente resolución ministerial. Se debe de encargar a la Oficina General de Planteamiento y Presupuesto y Modernización a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones la difusión del listado aprobado mediante la presente resolución y las instancias. Entonces, tengamos presente ese aspecto. De antemano, muchas gracias por su atención en esta sesión que ha sido muy importante para nosotros.
y sobre todo tengamos presente para unas futuras asesorías que nosotros brindamos siempre la parte fundamental en cuanto al desarrollo de estas sesiones de diplomado. Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad y estamos, como siempre, contando con su valiosa presencia. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.